Bueno, justamente para poder entender un poco más cerca este nombramiento realizado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, le agradecemos nos tome la comunicación a Ramsés Pech. Él es asesor de energía y economía. Ramsés, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio. ¿Cómo podemos leer a bote pronto lo que está sucediendo ahora en CFE? Bueno, sobre todo estoy bastante contento porque ya es una primera mujer en el sector de energía y sobre todo en la Comisión Federal de Electricidad, y estoy revisando dentro de su currículum que está en la parte de la generación. Dicho esto, yo creo que va a tener un gran reto, no solo porque está tratando de mantener el 54% de la generación de la electricidad, sino que tiene que mantener también lo de los productores independientes y lo de las energías de largo plazo. Y eso es muy importante porque hoy en día la Comisión Federal de Electricidad controla el 75% del total de la electricidad que se genera. Ahora que van a tener las plantas de Iberdrola y que vemos que la eficiencia de la parte de generación comparado con los privados deja mucho que distar de parte de la Comisión Federal de Electricidad, y ella proveniente de la parte de la generación 1 donde estaba su área, pues creo que tiene un gran aliciente y sobre todo una funcionalidad en el mediano y en el largo plazo para poder tener una mejor eficiencia en el sector de, sobre todo en la generación de electricidad dentro de la CFE. O sea, a bote pronto son buenas noticias. Por lo pronto puedo decir, porque es alguien técnico, no es político, es alguien que viene y que tiene más de 20 años dentro de la Comisión Federal de Electricidad, pero como siempre decimos en todos los puestos, estamos en una posición, hay que esperar quién va a ser la que, o quiénes la van a rodear en cuanto a la asesoría. Ella viene solo en la parte de la generación, hay que recordar que el PFE está en la parte de transmisión, distribución, y sobre todo la comercialización de la electricidad a los diferentes usuarios que hoy en día está teniendo de más de 40 millones de personas que dependen de la Comisión Federal de Electricidad. El reto es importante, Ramsés, porque si bien es cierto, lo mencionas, se pretende por parte de la CFE continuar con un porcentaje amplio, más del 50% de la distribución eléctrica. Habrá que entender que el planeta, el país, el mundo entero está cambiando y tendrán que enfrentar nuevos retos a partir de los tratados internacionales y demás. Sí, y qué bueno que hagas esa pregunta porque acuérdate que en México, aunque tengamos instalado 35% del total de la capacidad instalada con energías limpias, solo se produce el 20% en base a la eficiencia. El 80% todo lo utilizamos combustibles fósiles como el carbón y sobre todo el gas natural, que es parte de la transición. En el discurso que dio la nueva secretaria de la Comisión Federal de Electricidad indica sobre la transición, y ese va a ser uno de los puntos fundamentales, porque acuérdate que en México dependemos de más del 60 hasta el 70% de la importación de gas natural para generar la electricidad. Es ahí donde creo que va a tener una gran papel muy importante en los próximos 6 años. Falta de inversiones por parte del sector público, y ahora que se necesita del privado, y que tenemos una revisión del tratado en el año 2026, y hemos de decir que la mayor cantidad de cosas que importamos nosotros en el sector eléctrico provienen en China, según datos de la Secretaría de Economía. Ahora, ¿qué tendría que entender o buscar a bote pronto la ingeniera Calleja de la situación que dejan actualmente en la CFE? Primero, las finanzas públicas que se tienen de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo el endeudamiento, y establecer qué pasaría si no dieran el subsidio que se da a la Comisión Federal de Electricidad en los ingresos. Entonces, la operatividad, al tener las 13 plantas adicionales que compraron el Iberdrola, una necesidad de una inversión que nos han demostrado las últimas presentaciones por parte del director actual de la Comisión Federal de Electricidad sobre transmisión y distribución, y un aumento del 4% hasta un 5% de la demanda que tenemos en este país, y los problemas que tenemos hoy en día de mayo a agosto, sobre todo en cómo se genera y se distribuye la electricidad, creo que tiene un gran reto muy importante, sobre todo en hacer una planeación de la infraestructura actual, donde el principal problema donde se tiene es en la distribución, y es ahí donde sería de concentrar la nueva directora, porque si no hay la distribución correcta de la electricidad a la población o al nearshoring que quiere venir a nuestro país, no importa que mantengamos el 54% de la electricidad generada por parte de CFE, si no podemos enviar la electricidad donde nos la piden. Ahora bien, Ramsés, el actual perfil del director de CFE, el señor Manuel Bartlett, es mucho más político. Hacías mención del lado técnico, del lado de trabajo operativo de la nueva directora general de CFE. ¿Tendrán que hacer esta renovación para poder entrarle de lleno a manejar la propia compañía?
Sí, y una cosa es muy importante, la parte de distribución, en el currículum que nos acaban de decir que ella es parte de la instrumentación de ciertas plantas de generación. Esto se puede aplicar mucho en la parte de la distribución, sobre todo en los transformadores, postes y cómo se distribuye la electricidad. Y esto, al ser una técnica, creo que va a tener que rodearse y entenderá el mismo lenguaje comparado con el actual director, que aprendió los últimos 6 años, posiblemente sí, pero si tienes una técnica que tiene más de 21 años dentro de la Comisión Federal de Electricidad, conoce la burocracia, los protocolos y todo lo que se necesita, pues bueno, el aprendizaje de una persona política se reduce a nada y que puede partir desde ahorita o cuando yo tome posición de hacer las cosas correctas sobre todo en el sector eléctrico en este país. Y la curva es distinta en este sentido. Gracias, Ramsés. ¿Y te parece que vamos al habla para seguir atendiendo este y más temas? Gracias, cuídate, un buen saludo y gracias por la confianza.